temporal noches. No solamente una noche se apartó el rey de la Sulamita, sino que se apartó varias noches. Dice que por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Alguien dijo que la persona no se da cuenta de lo que pierde de lo que tiene hasta que lo he perdido. Aleluya. ¿Verdad? Las noches representan, hermanos, sufrimientos, representan luchas, penas, problemas, enfermedades. Eso es la noche, eso es lo que representa la noche. Vamos a ver lo que dice Job. Vamos a Job. Capítulo 7. Job capítulo 7, el verso 3. Dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Aquí vemos, ¿verdad?, a Job que sufría con su enfermedad, ¿verdad? Y las noches se le hacían largas, ¿verdad? Las noches tenían largas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa la noche, los problemas, las enfermedades, las vicisitudes de la vida, todo lo que viene a nuestra vida, aleluya. Pero como cristianos tenemos una esperanza. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, del 1 al 5 leemos, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice allí, no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza del cristiano, aleluya, ¿verdad? En esta tierra hay muchas noches, aleluya, pero ahí no habrá más noches, gloria al Señor, sino que, ¿verdad?, la luz del Señor nos alumbrará en la eternidad, aleluya. Solamente, hermanos, en el cielo estaremos completamente libres de la oscuridad y de los pesares de esta tierra. Solamente en el cielo. Si usted está cansado de los pesares, de los problemas, de las enfermedades y de todo lo que enfrenta en esta tierra, dígale al Señor, recoge. Llévame, Señor, recógeme, ¿verdad? Porque solamente allá no hay noche. Allá no hay noche, allá no hay sufrimientos, gloria al Señor, ¿verdad? Allá solamente estaremos en la presencia de Dios. Aleluya. La iglesia que está aquí en esta tierra, que somos nosotros los que hemos creído en el Señor y estamos sirviéndole, a esta iglesia se le llama la iglesia militante. La iglesia militante quiere decir
la iglesia guerrera, la iglesia que está en guerra, amén. Ha visto las noticias, cómo ha, ¿verdad?, soportado Ucrania a Rusia tanto tiempo, lo ha soportado. Rusia creía que iba a entrar y le iba a aplastar rápido, pero hasta ahorita no ha podido aplastarla, ahí está todavía. Ya Trump dijo, lo va a dejar, ya no voy a estar, ¿verdad?, con Ucrania, la voy a dejar solos. Bueno, pero Europa dijo, nosotros vamos a ayudarlo, gloria al Señor, ¿verdad? Y lo están ayudando. Y pues ahorita tienen una fuerte guerra, ¿verdad? Que unos ganan y otros pierden, y al rato el que perdió vuelve a ganar y pierde el otro que había ganado, y en fin, gloria a Dios. Pero esa es una lucha que nunca se va a acabar, está en guerra. Y esa es la cuestión de la iglesia está en guerra, estamos en guerra, ¿verdad? Y sabemos que en cualquier esquina, en cualquier momento, el diablo nos está esperando, hermanos, para hacernos la guerra, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no estamos solos, Cristo está con nosotros, gloria al Señor, ¿verdad? No necesitamos a otro, Cristo está con nosotros. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que esta iglesia es una iglesia militante, una iglesia de guerra, una iglesia que está constantemente, ¿verdad?, en guerra con las cosas del mundo, aleluya. Pero un día llegará al cielo y dejará de ser la iglesia militante y se convertirá en la iglesia triunfante, gloria al Señor, en la iglesia triunfante. Pero dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fieles a Dios para poder llegar a ser la iglesia triunfante, gloria al Señor. Mientras tanto, aquí, hermanos, no nos debemos quejar por las luchas, por las pruebas, por todo lo que enfrentamos, porque somos la iglesia del Señor. Ya eso nos puso el Señor aquí. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que el que venció al mundo está con nosotros. Aleluya. ¿Para qué queremos más? Amén. Gloria al Señor. Entonces, noches, aquí está en plural, ¿verdad? En Cantares 3:1, y dice, ¿verdad?, que por las noches aleluya, gloria a Cristo. Aleluya. Santo, aleluya. Aleluya. Sí, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Aleluya. Aquí está en plural, ¿verdad? El amado estuvo ausente muchas noches. Esto, ¿verdad? Fue algo inconcebible para la tsunamita, ¿verdad? Que el amado se hubiera desaparecido, porque estaba en su lecho con ella, pero en el momento que ella lo busca, no lo encuentra, no está ahí, y se da cuenta que no hay nadie con ella, está sola ella, ¿verdad? Y entonces empieza allí a decir, ¿verdad?, ella que no lo encuentra, ¿verdad? Bueno, cuando creemos que Dios nos ha olvidado, Dios no nos ha olvidado. Dios está ahí todavía con nosotros, ¿verdad? No más que es el tiempo en que viene la prueba, viene la tribulación, vienen días de angustia, de oscuridad,
¿verdad?, de desesperación, aleluya. Pero la persona cuando está en esta situación piensa que ha sido olvidada de Dios. Muchas personas piensan que han sido olvidadas de Dios, ¿verdad? Hay una triste anécdota del decenio pasado, cuando vino una depresión, ¿verdad?, a la tierra en el año 2000, ¿verdad? Uno de los cantantes más famosos del siglo pasado, o sea, del 1960 y tantos, al 1900, o sea, como cerca del 2000. Era un famoso conjunto que estrujó todo Estados Unidos y donde quiera que iba. Este conjunto se llamaban Los Tremendos Galileos y cantaban un precioso himno que dice: un día no muy lejano ya se mira vislumbrar, nosotros lo esperamos que nos venga a levantar. Y la congregación caía a la presencia de Dios. Sus campañas eran en público, al aire libre, ¿verdad? Y yo pude verlos ahí en Dallas, ¿verdad? Eran tremendos, realmente eran los tremendos Galileos, ¿verdad? Vendieron muchos discos, bueno, gloria a Dios. Pero en la depresión del año 2000, que hubo una depresión, uno de ellos llegó a desesperarse tanto, y es triste esta anécdota, llegó a desesperarse tanto que él no quería ver sufrir a su esposa en esa depresión, ni quería ver sufrir a sus hijos. Entonces, mató a la esposa, el cantante ese, hermano, que cantaba un día no muy lejano ya se mira vislumbrar. Mató a su esposa en la desesperación, mató a sus hijos, solamente uno que escapó y no lo pudo matar, y al último él se mató también, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? ¿Verdad? Es cuando la persona se desespera, cree que Dios lo ha abandonado, no confía en Dios, sino confía en lo que ha poseído, en lo que tiene, ¿verdad? Y cuando se ve que eso no le sirve para nada, entonces él dice: ya va la vida, ¿para qué la quiero? ¿Verdad? Y desgraciadamente uno de esos cantantes que pues se salvaron muchas almas por medio de ellos, ¿verdad? Otros recibieron milagros por medio de ellos, aleluya, ¿verdad? Y él terminó en esa forma. Y lo más triste es que se vio por las noticias y decía que era un elemento de los tremendos Galileos, ¿verdad?, que habían conquistado, ¿verdad?, el mundo en años pasados, aleluya. Por eso, hermano, cuando, ¿verdad?, vienen las cosas contrarias a nuestra vida, no debemos desanimarnos, no debemos pensar que Dios nos ha dejado nomás porque estamos en una situación difícil, ¿no? En esa situación difícil, ahí está Dios con nosotros, amén, ahí está Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando se enfrentó al Mar Rojo? Era una situación tremenda, ¿verdad? Los egipcios venían tras ellos, no había otra salida más que echarse al mar, ¿verdad? Ellos creían que iban a morir ahí. Pero Dios les abrió el mar para que pasaran, gloria al Señor, ¿verdad? Luego se encontraron con el río Jordán. ¿Y qué pasó allí también? Dios les abrió el río Jordán. Detuvo toda el agua, hermano, dándole vueltas y vueltas, el agua se detuvo. Dice que el agua se detuvo, estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, y el pueblo pasó como en seco, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando ya pasaron a la tierra prometida? Pues vieron la ciudad amurallada, Jericó, amurallada. ¿Cómo iban a ellos a echar abajo todos esos muros? Eran unos muros tan fuertes,
¿verdad? Que había casas a un lado y casas al otro, y por la calle podían pasar 3 carros de caballos por ahí por la calle. Estaban grandes y fuertes los muros, aleluya. Nadie pensaba que ellos podían ganar una batalla, aleluya, pero ellos confiaron en el Dios de las batallas, gloria al Señor, ¿verdad? Y ellos entonces hicieron lo que Dios les dijo, ellos obedecieron a Dios, dándole vueltas a la ciudad, ¿verdad? Alrededor. Locos por Cristo. 7 días le dieron 7 vueltas. Amén. No, 6 días le dieron 7 vueltas. Y el número 7 le dieron 7 vueltas. Entonces 7, 6 y 7, ¿cuánto es, hermanos? Usted que fue a la escuela. Que canta, ¿verdad? Que el pueblo de Dios le dio 7 vueltas no, le dieron 13 vueltas. 13 vueltas a la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó, los muros se metieron en la tierra, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Las casas que estaban arriba quedaron en la calle. Y ahí pasó el pueblo de Israel y alcanzó la victoria. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, ese es el Dios que tenemos nosotros, amén. Aleluya. A veces lo buscamos, como la tsunamita buscaba al rey Salomón y no lo encontraba, aleluya. Pero allí estaba Salomón, él la estaba viendo, aleluya. ¿Verdad? Y así es Dios cuando estamos luchando nosotros, aleluya. Ahí está Dios con nosotros, gloria al Señor. Él nunca nos dejará. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que obedecerlo, como el pueblo de Israel obedeció y las murallas cayeron. Nosotros tenemos que obedecer a Dios para que Él esté con nosotros. ¿Cuál es la obediencia a Dios? Él dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, amén. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice, si lo hacen, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Es lo que pide Dios, solamente obediencia, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces en esos días de atribulación, de angustia, de oscuridad, de desesperación, ¿verdad? Cuando creemos que Dios nos ha olvidado y que estamos solos, aleluya. Pero tenemos que saber que no estamos solos, Dios está con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Lo buscamos y no lo hallamos, pero ahí está con nosotros, gloria al Señor. Pero Él nunca nos deja, aleluya. Salomón, recalcando su anhelo de emociones de su presencia, de su comunión con Él, la induce a la sulamita a perseguirlo, lo que él desea para ella. Al perder las emociones palpables de su presencia, ella estima que le ha perdido definitivamente a él, ¿verdad? Pero esto es algo necio y infantil, ¿verdad? Porque desconociendo de la alta intención de Salomón para ella se propone salir a buscar al que realmente ella ama. Aleluya. Las pruebas, hermanos, tienen un propósito. Esas pruebas que nos vienen tienen un propósito y es buscar la presencia de Dios. Amén. No desesperarnos en las pruebas, sino buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que darle a Dios las gracias por las pruebas. Porque cuando no hay pruebas, no tenemos, nos creemos que no tenemos por qué buscar a Dios, no tengo nada que pedirle a Dios, entonces no tengo que buscarlo, aleluya. Pero por eso nos vienen las pruebas, ¿verdad? Para que ese es el propósito de cada prueba, de cada lucha, ¿verdad? Que nosotros busquemos el rostro del Señor, aleluya. ¿Verdad? En el 3:1 y 2, varias veces ella habla de su búsqueda de Él y realmente piensa que Él lo está haciendo. Dice, busqué al que ama mi alma, pero en verdad no le está buscando a Él, sino una recuperación de sus propios sentimientos palpables de su presencia. Sin embargo,
ella buscaba. Verso 2 dice, y me levantaré. Me levantaré. ¿Quién dijo así? El hijo pródigo, ¿verdad? Y en Lucas 15:18, el hijo pródigo, cuando ya se vio perdido y que no tenía, ¿verdad?, a nadie que acudir más que a su padre, entonces él repite estas palabras. Lucas 15:18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es la expresión de un creyente maduro que se levanta para ir a Cristo, ¿verdad? Vemos en Cantares 3:1 que ella buscaba en su lecho. El pródigo no se quedó en el lugar donde estaba cuidando los puercos, sino que dijo, me levantaré, iré a mi padre, y se levantó y fue a su padre, aleluya. Estoy buscando, ¿verdad?, a su padre, aleluya. Pero ella dice, lo busqué en mi lecho. Ella, muy cómoda, estaba buscando al amado, ¿verdad?, en su lecho, ¿verdad? Implicando que ella no había hecho el más mínimo movimiento desde su condición. Ella buscaba el lugar en un lugar errado, porque mientras le busquemos en nuestras camas, nunca le encontraremos. El ayuno, la oración, la lectura de la Biblia y su estudio y meditación nos estará dispuestos para conocer más de Jesús. Aleluya. Si conocemos más de Cristo, si queremos conocer más del Señor, tenemos, hermanos, que meternos en el ayuno, en la oración, en el estudio y meditación de la palabra del Señor. Aleluya. Juan 5:39, mire lo que dice. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. El deseo de conocer más a Dios sin orar, sin ayunar, ni leer, estudiar y meditar en la Biblia, es un deseo infructuoso. No tiene fruto ese deseo. No te lleva a ninguna parte. Es como la sulamita acostada en su lecho tratando de encontrar a Salomón. Aleluya. ¿Verdad? Hay personas que quieren conocer más a Dios, pero nunca oran, nunca ayunan, nunca leen la Biblia, no la estudian, ¿verdad?, no meditan en ella. Entonces, ¿cómo van a encontrar a Dios? ¿Verdad? Se necesita levantarse de esa situación en que está para poder conocer más al Señor. Amén. Tenemos 3 pasos para acercarnos al Señor. El primer paso es la experiencia cristiana de conocer al Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el primer paso de la experiencia cristiana. Si usted no ha conocido a Cristo en la cruz, usted no es salvo. Porque solamente cuando conocemos a Cristo en la cruz es cuando nosotros alcanzamos la salvación. Por eso esta noche tenemos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque reconocemos ese día cuando Cristo nos salvó. Yo se le pregunto a usted cuándo lo salvó el Señor, a lo mejor no tiene la fecha de cuándo lo salvó. Y si le pregunto cuándo los bauticé o cuándo se bautizaron, a lo mejor no tienen la fecha tampoco. Yo tengo la fecha de los que he bautizado. Tengo la fecha de los que he bautizado. Yo tengo la fecha de algunos cuando entregaron su vida al Señor. Aleluya. Pero la cosa triste es que no dieron otro paso más. Ahí se quedaron. No conocieron a Cristo en la cruz, que los salvó, y ahí se quedaron. No pudieron avanzar más. Aleluya. Pero el segundo paso, conocer a Cristo en la cruz es el primer paso, y el segundo es poseerlo en una relación interna, o sea, que tenga esa comunión con el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Pero todavía falta un tercer paso.
permanecer en Cristo donde quiera que Él guíe. Amén. Permanecer en Cristo donde quiera que Él guíe. Hay personas que dejan las iglesias nomás porque les piden dinero, ¿verdad? Y no quieren dar el dinero, entonces mejor se van de la iglesia. Aleluya, ¿verdad? Y ya no quieren seguir a Cristo más adelante. Aleluya, ¿verdad? Entonces la sulamita en su lecho era su lugar de descanso, donde se está cómodo y no se quieren desincomodar. El rey estaba perturbando su reposo. Al esconderse de ella estaba perturbando su reposo, ya que no era el descanso espiritual conveniente para ella. Como alguien quien no ha conocido el reposo, ella gentilmente había sido conducida por el rey a su reposo, ¿verdad? Mire, vamos a ver lo que dice el capítulo 1, versos 16 y 17 de Cantares. Dice: mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Béter. ¿Verdad? Ahí vemos nosotros, ¿verdad? Aleluya, que el esposo quiere sacarla de esa condición. Aleluya, ¿verdad? El capítulo 1, versos 16 y 17, dice aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados, o sea, la decoración es de ciprés. Aleluya. Y en el capítulo 2, verso 8, nos dice: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Aleluya. Vemos una vida llena de acción. Aleluya, ¿verdad? Pero ahora, como alguien que ha experimentado ya ese reposo, el rey quiere llevarla a la experiencia de saltar sobre los montes, brincar sobre los collados con él. Para atraerla a este estado, él hace sentir su ausencia en el lugar de su indigno y reprobable descanso. Aleluya. Los montes y collados nos hablan, hermanos, de ranchos, de labores, de siembra, de fruto. Aleluya, ¿verdad? Los mormones y los testigos de Jehová le llaman el campo a salir a hablar de Dios, a salir a hablar de la Biblia. Los mormones y los testigos de Jehová le llaman el campo. Van a sembrar la palabra de Dios, van a sembrarla, pero ellos no pueden echar fuera demonios, no pueden hablar nuevas lenguas, no pueden agarrar serpientes en sus manos, no pueden comer o tomar o beber cosa mortífera porque se mueren, y no pueden poner las manos sobre los enfermos para que sanen tampoco. Cierta ocasión, cuando Jonatán era joven y bello, todavía está bello, allá vivíamos en la 59 y andamos haciendo un trabajo él y yo afuera. Era un sábado y llegaron los testigos de Jehová, 2, porque siempre andan 2, nunca andan solos. Y siempre anda uno que ya sabe mucho y uno que no sabe nada. Lo andan enseñando. Y llegaron y empezaron a hablar y todo. Y entonces yo le dije: bueno, déjame contarte una historia, un testimonio que tenemos. Y si el Dios que tú me presentas es más poderoso que el mío, entonces dejo el mío y sigo con el tuyo.
y empecé a contarle la sanidad de Jonatán, ¿verdad? Y le empecé a platicar todo. Y el que iba nuevo, estaba bien interesado, estaba recibiendo el mensaje de Dios, ¿verdad? Y entonces le dije, a ver, tú que te llamas testigo de Jehová, ¿en qué eres testigo? Dime en qué eres testigo. No, porque yo soy testigo de la palabra, pero la palabra, ¿estabas ahí cuando fue escrita la palabra? ¿Estabas cuando Moisés escribió la palabra? ¿Estabas cuando Pablo escribió la palabra? No, se quedó callado. Entonces le dije, no, tienes que tener un Dios poderoso, ¿verdad? Y le dije, y la palabra del Señor dice que cuando salgas tienes que saber que estas señales te van a seguir. En su nombre echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas. ¿Has hablado nuevas lenguas? ¿No has echado fuera? No. ¿Has tomado en tu mano serpientes? No. ¿Has bebido cosas mortíferas? ¿Te ha hecho daño? No. ¿Has puesto las manos sobre los enfermos y han sanado? No. Digo, pues entonces, ¿de qué eres testigo? No eres testigo de nada, tú eres un testigo falso. Y se fueron corriendo, ¿no? Pero el que iba de ayudante se quería quedar a oír más la palabra de Dios, pero no, lo jaló en la mano y se lo llevó, ¿verdad? Aleluya. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto a llevar este mensaje de salvación, aleluya, ¿verdad? Pero hermano, tienes que saber que esas señales te van a seguir cuando salgas. Cuando salgas es cuando te van a seguir, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que tiene que ser bautizada la persona, ¿amén? Tiene que ser bautizada, ¿verdad? Y tiene que creer y ser bautizada para ser salva, y luego estas señales le van a seguir. ¿Pero cuándo? Cuando va a salir a evangelizar, cuando va a llevar el mensaje, ¿verdad? Entonces aquí cuando habla de los montes, el rey Salomón trata de llevar a la Sulamita a los montes, a los collados, aleluya. Entonces ahí está hablando ¿verdad? De ranchos, está hablando, ¿verdad? De labores, de siembra, de fruto, aleluya, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a salir? ¿Verdad? Debe de salir para que las señales le sigan, ¿verdad? Porque, pero tiene que ir preparado, ¿verdad? Por eso tiene que orar, ayunar, leer la Biblia y estudiarla y meditarla, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo esté en su vida y usted pueda salir, ¿verdad?, lleno del poder del Espíritu Santo. Porque si no tiene el poder, hace unas semanas les platiqué de un ministro de Laredo, de Nuevo Laredo, que salió con un grupo a Monterrey para evangelizar, ¿verdad? Salió con un grupo y regresó con una enfermedad en su estómago, una brujería que le hicieron. Y era el pastor el que regresó enfermo, ¿verdad? Este pastor era de la iglesia Santa Pentecostés. Pues ni la Santa ni la Pentecostés lo pudo salvar. No iba bien preparado. Y cuando fueron a evangelizar, allá en Monterrey andaba evangelizando, entonces una señora le dijo, oiga, ¿no tiene calor? Le dijo, sí, está haciendo calor. Digo, deje traer un vasito de agua. Y le traje un vasito de agua. Y después supieron que esa persona era una bruja, ¿verdad? Y el pastor se empezó a sentir mal, y pues tuvo que regresar a Laredo. Aleluya, regresó enfermo, y allí los pastores de Laredo iban cada día a orar por él, ¿verdad? Para que sanara, porque estaba embrujado. Algo le puso a la mujer allí, y en su estómago sentía algo mal, ¿verdad? Y eso es cuando la persona sale a evangelizar y no va preparada. Amén. Pero pasó en San Buenaventura, Coahuila, México, ¿verdad? Que un pastor, hermano Maurilio Campos, él fue a evangelizar en ese lugar. Y entonces el sacerdote se puso de acuerdo con una mujer y le dijo, invítalo a comer y le pones esto en la comida. Era veneno. Y llegó el pastor evangelizando a la casa. Él era el papá de mi pastor.
Y llegó evangelizando a una casa, a esa casa donde está esa señora muy católica. Y le dijo, pase para que coma algo, ¿verdad? Pásele. Y lo pasó y el hermano se sentó en la mesa, ¿verdad? Y entonces le puso el plato ahí la señora, pero ya llevaba el veneno ahí. Y le dijo, coma. Sí, dijo, pero voy a orar primero. Y empezó a orar. Empezó a orar el hermano. Y luego la hermana le dio, pues comió. Y luego le gustó. Dijo, sí, ¿quiere más? Sí, deme más. Y le puso más la señora. Y le puso más veneno, ¿verdad? Y entonces el hermano Maurilio, pues se comió el otro plato. Se levantó, se despidió de la señora y se fue, siguió evangelizando. Entonces viene el sacerdote a la casa de la señora. Digo, ¿qué pasó? ¿No le pusiste el veneno a ese señor? Digo, sí, pero pues no le hizo nada. Dice, oró por la comida y se levantó y se fue. Y dice, comió 2 platos. Y a los 2 platos le puse, pero bien cargadito el veneno. Pues no le pudo hacer nada. Eso cuando va lleno del Espíritu Santo, amén. Aleluya. Pero ese pastor de Monterrey, no, él se fue nomás con el grupo. El grupo iba preparado y él no iba preparado. Aleluya. Regresó todo enfermo, pero por la misericordia de Dios, Dios lo sanó. Gloria a Dios, Dios lo sanó. Aleluya. Bueno, hermanos, ¿verdad? Cuando pensemos que Dios nos ha abandonado, pensemos que es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Es que no sentimos un respaldo, entonces tenemos que buscar ese respaldo. Él no nos ha abandonado, nunca nos dejará solos. Nos hace sentir su ausencia para que nosotros la valoremos, que valoremos la ausencia, que sepamos lo que vale la presencia del Señor y que la busquemos, amén. La tristeza de sentirnos solos y abandonados debemos lograrla para buscar al Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Vamos a ver del 20 al 22. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. ¿Verdad? Nos hace buscar la presencia de Dios. La tristeza nos hace buscar la presencia de Dios, pero el Señor convierte la tristeza en gozo. Aleluya. Vamos a ver Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versos 9. Dice, pero por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más, mejor, al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya. ¿Verdad? Dice que en verdad es verdad que ninguna disciplina, verso 11, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, ¿verdad? La disciplina del Señor es para que nosotros seamos ejercitados, no para que nosotros estemos lamentándonos, ¿verdad?, de haber tenido, ¿verdad?, esa disciplina del Señor, sino para que nosotros seamos ejercitados, ¿verdad? Entonces, un ejército es ejercitado antes de ir a la guerra, aleluya, ¿verdad? Si no es ejercitado ese ejército, pues se lo acaban rápido, aleluya, pero tiene que ser ejercitado, y para eso es la disciplina del Señor. Ahora, ¿verdad?, dice que levantemos, por lo cual levantad las manos caídas. ¿Qué son las manos caídas, hermanos? Las manos que no dan nada a la obra de Dios, que no hacen nada en la obra de Dios. Esas son manos caídas, ¿verdad? Esas manos caídas no las quiere el Señor. El Señor quiere manos activas en la obra del Señor, aleluya. Y luego dice también las rodillas paralizadas, personas que no oran, que nunca doblan su rodilla delante del Señor, ¿verdad? Entonces, a veces van platicando con Dios cuando van ya para el trabajo en el carro, es bueno, pero hay que doblar nuestra rodilla delante del Señor, porque dice que toda rodilla se doblará delante de Dios, aleluya, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros también, mire lo que nos dice el Salmo 126, Salmo 126. Versos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aleluya. El salir a evangelizar no es cosa fácil, ¿verdad? Pero tiene que prepararse la persona para salir a evangelizar. Nunca salga sin prepararse, porque puede regresar a su hogar fracasado, enfermo, ¿verdad? Aleluya. Pero si lleva preparación, entonces, ¿verdad?, aunque lo hagan sufrir las personas que reciben en su casa, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, irá los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. ¿Verdad? No solamente sembrar, sino ya recoger la cosecha también. Aleluya. No quedarse, que no se quede solamente sembrada la palabra, sino que hay que cultivar la palabra de Dios. Hay que cultivarla para que podamos regresar con las gavillas, aleluya, ¿verdad? La sulamita se da cuenta que su fe ha fallado en su ausencia, y por eso se han desvanecido sus sentimientos placenteros. Ella estaba, por lo tanto, determinada a levantarse en Cantares 3:2, pero no estaba determinada a levantarse. Esto simplemente implica la voluntad de salir de su condición, pero a veces no salen, nomás piensan salir, actual de reposo falso. El rey le estaba enseñando que esta condición
no es el lugar del verdadero reposo, ni es el tiempo de descanso en su relación con el mundo. El cristiano debe ser librado de esa clase de reposo y comenzar a comprender el reposo verdadero y más profundo de seguir a Cristo en todas sus circunstancias mediante el poder de su vida resucitada. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El nuevo mensaje de Cristo, el Rey rechazado, ahora se aparta de la nación que lo rechazó y ofrece no el reino, sino descanso y servicio a todos los que están conscientes de la necesidad de su ayuda divina. Es un punto decisivo en el ministerio de nuestro Señor. Efesios 5:14, mire lo que dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿A quién va a alumbrar Cristo? Al que se despierte y que se levante de entre los muertos. Porque si despierta y sigue entre los muertos, pues ahí se va a quedar. Pero tiene que despertar, saber su condición, cómo está. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Tenemos que tener esa seguridad de que estamos en Cristo, que si Cristo viniera hoy, nos iríamos con Él. Tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad? Entonces, si no la tiene, despierte, amén. Despierte, mire su condición, aleluya, ¿verdad? Y levántese de los muertos. No siga entre los muertos, aleluya. Póngase en pie, hermano, vamos a hacer una oración en esta hora.